Hola chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué tiempo estén viendo este video. Vamos a continuar con las clases. La temática siguiente es el aprendizaje significativo y aprendizaje estratégico, tarea de la cual ya realizaron. Empezamos con el aprendizaje significativo. Como ya habíamos visto en la anterior clase de algunos términos generales, vamos a continuar con lo que son sus características. Nos dice que este aprendizaje es integral, formativo, continuo, acumulativo y recurrente. Esto porque tiene un grado de importancia en cuanto a la evaluación. Se dice que dentro de la educación se debe de evaluar al alumno que tanto ha progresado o avanzado. También se debe de evaluar al docente. Y entendemos por evaluar como el valorar a base de un parámetro de referencia información para una toma de decisión. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué evaluar? Evaluar sirve para mejorar los procesos y calificar los resultados. Hay tres tipos de evaluación: la diagnóstica, sumativa y formativa. Dentro de la diagnóstica se sirve para extraer datos y disponer de información significativa para analizar las necesidades, alcances que ha tenido el alumno antes de conocer algún tema. Es, por ejemplo, cuando a ustedes les hice la evaluación diagnóstica antes de comenzar nuestras clases formales. Por otra parte está la sumativa, que sirve para calificar el resultado del aprendizaje significativo. Es, por ejemplo, todas las tareas, trabajos que se les han ido dejando, van a ir sumando 10 más 10 más 10 más 10 hasta el final dar el resultado del porcentaje que tienen sus tareas y trabajos. Es formativa porque mejora el proceso de aprendizaje en la medida que se detecten factores que están influyendo. También cabe mencionar que dentro de la evaluación se tiene que mejorar qué tanto está aprendiendo el alumno, qué tanto está decayendo, para mejorar el proceso y denotar qué factores influyen. Por ejemplo, la falta de atención desde casa, que no le ponen atención los padres a los hijos cuando tienen que hacer alguna tarea, o que no desayunan bien, o que no pueden aprender como sus demás compañeros, y entonces se tiene que tener una evaluación más concisa con ese alumno. Y ahora, ¿qué evaluar? Todo se tiene que evaluar, todo se puede evaluar en la medida que el docente tenga la noción, capacidad y habilidad para hacerlo. Y entonces lo que se evalúa es lo que el alumno es capaz de realizar en relación a los propósitos establecidos y contenidos curriculares. Hay tres tipos de dominio: el cognitivo, el afectivo y el procedimental. El cognitivo tiene que ver con los conceptos, que son las estrategias cognitivas, la aplicación, el análisis, la síntesis, las destrezas intelectuales, es decir, qué tanto el alumno puede concentrar dentro de su bagaje educativo muchos conceptos, qué tanto lo puede tener en su mente cuando escuche en algún momento que el docente pregunte sobre algo, qué tanto lo pueda dominar y describir cómo es. El dominio afectivo es el valorativo, es meramente personal, tiene que ver con la seguridad, el autocontrol, la responsabilidad, la atención, la autonomía. Aquí, ¿qué tanto el alumno puede ser dueño de sí mismo? ¿Qué tanto puede tomar decisiones? Y recientemente en el sistema educativo se está implementando temas de dominio afectivo, como el conocimiento de sí mismo, la autoestima, el autocontrol, las emociones, los sentimientos. Entonces el docente tiene que evaluar eso, porque también eso le va a ayudar al alumno para que en algún futuro pueda tener una mejor calidad en cuanto a sus estudios o en cuanto a algún proyecto personal que él posea. El dominio procedimental o psicomotor es la capacidad de pensar, las destrezas motoras, la respuesta dirigida, la coordinación, la organización manual y temporal. Es decir, que el alumno aquí tiene que realizar una serie de actividades que requieren de su motricidad,
por ejemplo, en el control del cuerpo, la expresión corporal, cuando está en la clase de educación artística que tienen que tocar la flauta o que tienen que preparar un baile. Aquí se evalúa esa parte del cuerpo, qué tanto el cuerpo me está diciendo, qué tanto el cuerpo está aprendiendo por su cuenta. ¿Cuándo evaluar? Es importante saber cuándo evaluar. Según este aprendizaje nos dice que debe ser al inicio, durante el proceso y al final, ya que durante todo este proceso se van desarrollando habilidades, actitudes, capacidades. Es importante evaluar desde el inicio, durante y después, ya que así vamos a ver la calidad del aprendizaje de cada alumno. ¿Quién evalúa? Intervienen en esta tarea los alumnos, los compañeros, el propio docente y los padres de familia. Cuando sabemos que nos van a evaluar, a veces tememos porque pensamos que vamos a sacar una mala calificación o que nos van a juzgar por no aprender bien. Sin embargo, es un trabajo conjunto. Dentro de la autoevaluación, el propio alumno reconoce qué tanto ha avanzado o progresado. Es la propia percepción del alumno que tiene sobre su trabajo, su esfuerzo y su logro, de forma individual como grupal. Claro está. La coevaluación es más compleja ya que intervienen otros sujetos, por ejemplo, los compañeros que evalúan los trabajos o alguna habilidad verbal que el alumno posea. Y esto ayuda para integrar de mejor forma y hacer algunas observaciones, opiniones al alumno. Y que también el docente propiamente los evalúa a partir de evaluaciones continuas o exámenes o algún proyecto escolar. Y los padres de familia también hacen esta coevaluación cuando revisan la tarea o cuando el docente pide que describan cómo es su hijo en su casa, cómo hace las tareas y demás. Hasta ahí acabamos con el aprendizaje significativo. Si tienen alguna duda me la hacen saber. Ahora prosigamos con el aprendizaje estratégico. El aprendizaje estratégico se puede definir como las estrategias de aprendizaje conducentes a la toma de decisiones de manera consciente o inconsciente, donde el alumno elige, recupera y domina una estrategia determinada de manera coordinada, logrando aprender los conocimientos que necesita para cumplir una determinada tarea. Es decir, que este tipo de aprendizaje va a ayudar al alumno a tomar decisiones que esperemos que sean de la manera consciente, aunque sabemos que el cerebro toma decisiones de manera inconsciente. Los alumnos dentro de este aprendizaje reconocen la capacidad de evocar, adaptar y crear estrategias alternativas que atiendan las condiciones de cada situación. Es decir, que dentro de este aprendizaje los alumnos propiamente van a saber qué estrategia hacer parte. Por ejemplo, para solucionar algún problema, si a algún alumno le cuesta trabajo hacer una simple suma, va a necesitar hacer palitos, hacer bolitas o tener semillas para poder hacer esa suma. Otros, sin embargo, mentalmente van a saber la respuesta. Otros más tienen que usar calculadora. Otros más tienen que hacer dibujos. Entonces depende qué estrategia de aprendizaje el alumno vaya adquiriendo para resolver ciertas situaciones o condiciones que le van sucediendo al acontecer de sus estudios. Y ahora, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento secuencia para aprender y solucionar problemas. Son conscientes y voluntarias porque el propio alumno va adaptándolas o el docente se las va a ir diciendo. Ya depende del alumno cuál le sirva de mejor forma. Dentro de las estrategias de aprendizaje tiene 5 elementos importantes, que el primero es conocer y aplicar técnicas de estudio. Esto significa que para que haya un buen aprendizaje depende que el alumno tenga ciertas técnicas para aprender. Es común que cuando se les pide un resumen a los alumnos, ellos lo primero que hagan es subrayar
Esta es una técnica de estudio muy básica y elemental, ya que al subrayar genera ideas centrales, ideas principales, que después le servirán para hacer un resumen o algún esquema. Posterior es el carácter individual e idiosincrásico. Este corresponde a las formas de pensar y de gestionar la información personal. Tiene un estilo personal, por ejemplo, hacer guías de estudio para un examen. Tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación. Y por ejemplo, como dice, hacer guías de estudio para un examen. Hay algunos alumnos que con el hecho de solo dar una leída o de hacer guías de estudio o con lo que bien se aprende nunca se olvida, con eso les basta para presentar un examen. Y es ahí cuando nos damos cuenta que cada alumno va generando su propia estrategia y al final de cuentas en la evaluación final se da cuenta el docente que quién tiene las mejores estrategias, y no es que uno sea mejor que otro, simplemente cada quien las adapta a su estilo y forma de vida. Posteriormente, otro elemento para aprender a aprender hay que enseñar procedimientos. Es decir, el docente tiene que enseñar estrategias para lograr el aprendizaje de los contenidos curriculares que un programa dicte. Por ejemplo, redactar un ensayo, cómo hacerlo paso a paso. El docente tiene que buscar la manera, la estrategia para que el alumno logre al final, como producto final, un ensayo bien redactado, y que para muchos de nosotros nos cuesta trabajo poder redactar un ensayo. Posteriormente son las habilidades mentales generales. Son las ayudas de los procesos cognitivos para organizar el estudio y la mente. Por ejemplo, la reflexión, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención. Son habilidades cognitivas y mentales que ayudan al alumno para tener una mejor atención al aprendizaje. Por ejemplo, reflexionar sobre un tema incluye una habilidad mental de grado superior, donde ya no solamente va a leer, sino va a reflexionar qué tan importante es ese tema o qué tan importante lo puede recubrir con alguna otra situación. Posteriormente está la toma de decisiones. Aquí se toman de manera ajustada las condiciones para resolver algún problema. Es de forma individual y, por ejemplo, sería hacer una mala acción o no en base a los valores que se vieron en clase. El docente es un mediador entre la conducta y comportamiento también de los alumnos y puede ayudar en la toma de decisiones del propio alumno. Y se dice que todos estos elementos son de forma cíclica, se dan en forma continua, empezando desde el conocer hasta la toma de decisiones. Y es importante conocerlos y llevarlo a cabo. Características también de este aprendizaje, que es intencional y consciente, porque compromete al estudiante que asuma el propio objetivo de la tarea, resolver un problema o elaborar un informe. Es planificado porque requiere de ciertos pasos para poder llegar a un objetivo, a un aprendizaje muy significativo y específico. Es autorregulado porque requiere de la actitud flexible del propio estudiante y que tanto él mismo se dé el permiso de que ese resultado sea efectivo y que vaya ejecutándose a lo largo del aprendizaje. Es evaluado porque también tiene que regular su aprendizaje y está controlado este proceso. Y hasta aquí sería todo el tema. Si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Muchas gracias, chicas.